Buenos días, profesora. A continuación vamos a presentar nuestra actividad de integración de la asignatura Ortótica 2. Los integrantes son Inés Caumada, Bárbara González, Valeria Irribarra, Maximiliano Martínez y quien habla Gisela Zárate. Presentación del caso. Nuestra usuaria es una mujer de 58 años, soltera, que presenta una ocupación de asesora del hogar puertas adentro hace 25 años. Está próxima a jubilarse. Presenta dolor en la articulación carpo-metacarpiana del pulgar durante la realización de algunas actividades. Sin embargo, en el examen clínico no reveló dolor o síntomas adicionales en muñeca o los dedos. Se encuentra preocupada porque piensa que puede perder su trabajo. Tiene dificultades para trabajar, realizar actividades de ocio como tejer y labores de costura. Debe asistir a kinesiología durante 10 sesiones y fue derivada a terapia ocupacional para una confección de férula para pulgar. Descripción de la patología. La artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana, también llamada risartrosis, es un término acuñado por Forestier en 1937. Define una alteración degenerativa de las superficies articulares de dicha articulación que se manifiesta por la abrasión y deterioro progresivo del cartílago articular, acompañado de fenómenos de neoformación ósea y que evolucionan hacia una incapacidad. Se ha relacionado su aparición con la degeneración del ligamento oblicuo posterior de dicha articulación y especialmente por el fascículo profundo, de manera que la alteración articular comienza en la zona volar, mientras que la zona dorsoradial se mantendrá sana hasta estadios más avanzados de la enfermedad. Aspectos epidemiológicos. La articulación trapecio-metacarpiana es una de las localizaciones más comunes de artrosis en mujeres postmenopáusicas. Este proceso degenerativo afecta a una de cada 6 mujeres entre la quinta y sexta década de la vida, con una relación de 1:20 con respecto al sexo masculino. La prevalencia radiológica de la risartrosis en este grupo de población es de una edad de 64 años. Es frecuente diagnosticar en edades cercanas a los 50 años. Es considerada actualmente como la artrosis del miembro superior que mayor número de procesos quirúrgicos origina. Etiopatogenia. La artrosis de la articulación trapecio-metacarpiana se debe a una sobrecarga producida en la parte esferoidal de la articulación y esta sobrecarga depende del mal uso del pulgar en posición con estabilidad crítica en la articulación trapecio-metacarpiana, a lo que se debe agregar la presencia de tendones accesorios del abdomen largo del pulgar, aumentando la fuerza transarticular y subluxante. Algunos de los factores influyentes son la edad, el sexo, la obesidad, la menopausia, etc. Las etiologías relacionadas incluyen carga genética, laxitud ligamentosa, el uso excesivo y trauma. Principales manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son principalmente el dolor en la base del pulgar que irradia hacia el antebrazo, la disminución de la fuerza de prensión y la interferencia de la actividad de la vida diaria. Se observa subluxación de trapecio metacarpianos y aducción del pulgar e hiperextensión en trapecio metacarpianos. Etapas. La clasificación de Heron-Lieder modificada en 1987 por Heron y Glickel indica 4 estadios. El estadio 1 muestra contornos articulares normales con leve ensanchamiento articular. El estadio 2 muestra un estrechamiento leve del espacio articular menor a 2 milímetros, esclerosis leve, quistes subcondriales y osteofitos pequeños. El estadio 3 existe notable estrechamiento del espacio articular, esclerosis prominente, quistes subcondriales y osteofitos más grandes a 2 milímetros, como en el caso presentado. El estadio 4 involucra la articulación escafotrapezoidea, además del empeoramiento del estrechamiento, la esclerosis y los quistes subcondrales. Evolución. A largo plazo, la afección de la articulación determina una deformación del pulgar en forma de escalón. A la altura de la articulación, una disminución del volumen de los músculos de la palma de la mano, los que se sitúan en la prolongación del pulgar. Alteraciones anatómicas y o biomecánicas que produce el pronóstico. Anatómicas. Principalmente se ve afectada la articulación trapecio-metacarpiana. Esta se sitúa en la superficie del primer metacarpiano, la cual se divide en 3 regiones: la región central del encaje recíproco que forma la cresta del metacarpiano, la vertiente radial que es cóncava en todas las direcciones y la vertiente cubital ligeramente cóncava en dirección dorsovolar y plana en la dirección radiocubital. Este se tensa en aducción y es el primero en elongarse por sinovitis en la artrosis de la articulación. Por otro lado, el ligamento radiovolar produce la supinación del primer metacarpiano durante la retroposición del pulgar. Y por último se ve afectado el complejo cúbito volar, el cual está formado por 2 fascículos, el carpo metacarpiano y el intermetacarpiano. Ambos forman una V corta, y al tensarse rotan en proporción del primer metacarpiano durante la actividad de los músculos de la posición del pulgar.
Alteraciones biomecánicas. A nivel de movimiento, los movimientos del pulgar producidos a nivel de la articulación trapecio-metacarpiana pueden, en primer lugar, ser movimientos angulares simples sin rotación axial longitudinal del pulgar, clasificando la abducción, extensión, aducción y flexión. Estos son producidos exclusivamente en el área de la silla de montar de la articulación trapecio-metacarpiana, y en segundo están los movimientos angulares complejos o combinados, con rotación axial longitudinal del pulgar. Estos son la oposición y la retroposición. En estos movimientos se demuestra que la articulación trapecio-metacarpiana está estructurada especialmente para producir gran rotación axial del pulgar con movimientos angulares reducidos de su metacarpiano. Así, en posición se produce una pronación de 90 grados con solo 45 grados de circunducción del metacarpiano, aumentando de esta manera la efectividad de las funciones de pinza y gnosia táctil entre los pulpejos de los dedos. En cuanto a la estabilidad articular, la movilidad de la articulación trapecio-metacarpiana depende de la geometría de las superficies articulares, de la tensión de los ligamentos y de la actividad muscular. Al momento de realizar la posición de oposición a la retroposición y viceversa, movimiento de circunducción, existe una fricción entre la cresta del primer metacarpiano y la superficie esferoidal del trapecio. Por la reiteración de estos movimientos se desgasta el cartílago de la cresta esfenoidal del trapecio, que está en su zona dorsoradial, aumentando la subluxación del primer metacarpiano. Finalmente, a nivel de musculatura, los músculos intrínsecos juegan un papel importante en la estabilización y contención de la articulación trapecio-metacarpiana, y la musculatura extrínseca controla activamente los movimientos del pulgar. Cuanto al pronóstico, en los estadios iniciales de la enfermedad, en la exploración clínica podemos objetivar tumefacción y dolor a la palpación de la articulación trapecio-metacarpiana. La movilidad articular suele ser completa, existiendo la lasitud articular en el plano radioulnar y posiblemente también el dorso volar. Al movilizar la articulación puede aparecer crepitación debido a la sinovitis. En los estadios avanzados aparece disminución de la movilidad articular debido a la formación de osteofitos. El dolor continúa en la zona de la articulación trapecio-metacarpiana, pero sin laxitud articular. El primer metacarpiano presenta subluxación dorsal y aducción con imposibilidad para la abducción. Aparece hiperextensión de la articulación metacarpofalángica produciéndose deformidad en zigzag del pulgar. Al realizar la maniobra de pinza aparece pérdida de fuerza y aumento de dolor. En cuanto al tratamiento médico, el tratamiento conservador se debe mantener un mínimo de 4 meses. Incluye reposo, aplicación de calor local, cambio o modificaciones de actividades manuales habituales, el uso de férulas, antiinflamatorios no esteroidales y eventualmente infiltraciones con corticoides. Algunos de los medicamentos administrados son analgésicos, siendo principalmente el paracetamol, y los otros son antiartrósicos sintomáticos de acción lenta en tratamiento de fondo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, este tratamiento se plantea por dolor o por deformidad con incapacidad funcional por primer metacarpiano abducto e importante limitación de la apertura de la primera comisura. Los objetivos ideales que se persiguen al plantear la intervención quirúrgica son desaparición del dolor, conservar o restaurar el movimiento, lograr una estabilidad y fuerza del pulgar que permita pinzas y empuñaduras fuertes y ausencia de morbilidad postoperatoria. En las evaluaciones, el primer aspecto a evaluar fue la funcionalidad y movilidad de la mano, mediante una lista de chequeo de pinzas que se es realizada en la mano afectada. En cuanto a la prensión palmar, la logra sin dificultad. En la prensión dígito-palmar la logra sin dificultad. La prensión tridigital la realiza con dificultad y refiere dolor. La prensión término-pulpejo lo realiza con gran dificultad y refiere dolor. En cuanto a la prensión subtérmino lateral, lo realiza con dificultad y refiere dolor. La prensión tetradigital del pulpejo lo realiza con dificultad y la prensión tetradigital pulpejo lateral lo realiza con dificultad. También se evalúa funcionalidad de mano mediante el Kaplan-G, el cual arroja una puntuación de 4 puntos, lo cual indica que está medianamente lograda la funcionalidad de mano. Por otro lado, se evaluó ROM mediante goniómetro en cuanto en el pulgar de la mano derecha, mano no afectada, la aducción es de 70 grados, aducción de 0 grados o posición de 8 centímetros. En el pulgar de la mano izquierda, mano afectada, la abducción son 50 grados, aducción 0 grados y oposición 6 centímetros. También se evaluó fuerza mediante dinamómetro, en donde la mano izquierda, mano dominante, tiene un valor de 5 kilos y en la mano derecha, mano no dominante, tiene un valor de 10 kilos. Por otro lado, se evaluó dolor mediante escala de EVA. La usuaria clasificó su dolor con un puntaje de 7, lo cual nos indica que su intensidad de dolor es moderada. Planteamiento de la problemática. Dado a los síntomas que presenta la usuaria como dolor en la articulación carpo-metacarpiana del pulgar al realizar actividades de su vida diaria, se asoció su diagnóstico a risartrosis, debido a que presenta sintomatología diferencial compatibles con esta patología, lo que en un futuro puede conllevar a deformidad de la articulación trapecio-metacarpiana.
siendo una causa incapacitante en la realización óptima de sus ocupaciones en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, se destaca la realización de sus actividades de ocio, tejer y labores de costura, y es por esto que se realizará un tratamiento ortésico con la órtesis de pulgar con base en mano. Planteamiento de los objetivos de la intervención ortésica. Propósito de la intervención: disminuir la sobrecarga articular de la articulación trapecio-metacarpiana. Objetivo general: estabilizar la articulación trapecio-metacarpiana mediante uso de órtesis. Objetivo específico 1: disminuir el dolor mediante uso de órtesis. Indicador de logro: percepción de la usuaria sobre la disminución del dolor mediante la escala de EVA en un plazo de 2 meses. Objetivo específico 2: que la usuaria mejore la prensión manual. Indicador de logro: que la usuaria logre realizar pinza tridigital sin dificultad a los 6 meses de intervención. Propuesta de intervención ortésica. Utilizaremos una órtesis estática inmovilizadora específicamente de la articulación carpo-metacarpiana, la cual brindará estabilización principalmente del primer rayo. Esta será posicionada por palmar y con cierre de velcro por dorsal. Puntos anatómicos de referencia: interfalángica pulgar, articulación metacarpo proximal 2, articulación metacarpo proximal 5, estiloides cubital, estiloides radial. El propósito es inmovilizar y estabilizar articulaciones, prevenir y corregir deformidades, favorecer la función prensil-mano, disminuir el dolor e inflamación, favorecer procesos de reparación, aumentar el RUM pasivo y/o aumentar el primer espacio interdigital. Indicación: reumatología, risartrosis, nombre con el que se conoce la órtesis, órtesis para pulgar con base en mano. En cuanto al análisis ortésico, tenemos que nuestra órtesis es articular. Su localización es en la articulación trapecio-metacarpiana, su dirección de movimiento es en oposición al pulgar, su propósito es inmovilizar y el número de articulaciones secundarias incluidas es 1 y el número total de articulaciones incluidas es 2. Su nombre es órtesis estática circunferencial de pulgar, carpo-metacarpiana y metacarpofalángica con base en mano. En cuanto a las fuerzas aplicadas, tenemos que la fuerza correctora la encontramos con apoyo proximal lateral al pulgar en el primer metacarpiano y la fuerza estabilizadora presenta un apoyo distal entre la articulación carpo-metacarpiana y en la articulación metacarpofalángica. En cuanto a los principios de diseño biomecánico, tenemos el posicionamiento con el pulgar en oposición al índice y la interfalángica en muñecas libres, la superficie de contactos desde la cara palmar, la solución de continuidad, evitar los puntos de presión como por ejemplo el primer espacio interdigital, la interfalángica del pulgar y el pliegue palmar distal. Y de igual forma respetar las eminencias óseas como la estiloides cubital y radial, la articulación metacarpofalángica 2 y 5 y la interfalángica del pulgar. Y siempre debemos tener en consideración que los bordes sean suaves y curvos, y el tipo de fuerza aplicada es fuerza correctora y fuerza estabilizadora. El nombre del material se considera un termoplástico de baja temperatura, en este caso Orfit Glacis microperforado. Su milimetraje es de 1,6 milímetros de espesor y su perforado es de 2,4 milímetros, que se considera como un perforado con mayor resistencia. Algunas características relevantes son que el velcro debe ser de 2,5 centímetros de ancho. El TBT, cuando se calienta, es transparente, permitiendo la identificación de marcas de puntos de presión para así proporcionar la máxima comodidad. Y la memoria es de 100%, lo que permite moldear repetidas veces y causar un menor desperdicio de material en cuanto a terapeutas menos experimentados. En las indicaciones de uso encontramos que no es de uso continuo, es de uso diurno o nocturno. Presenta un tiempo mínimo de prescripción de 6 meses y el tiempo de uso es de 2 horas por 30 minutos de descanso aproximadamente. Algunos cuidados son que la órtesis debe quitarse periódicamente para inspeccionar la piel, sobre todo en los primeros días de uso. Se debe lavar con jabón neutro y agua fría y al momento de secar se debe realizar con toalla o confort. Chequear constantemente si tiene puntos de presión, en caso de ser así, acudir donde el terapeuta. No exponerse a altas temperaturas como el agua caliente o el secador de pelo y retirar para aseo personal. Gracias a la revisión se logró rescatar aspectos fundamentales para el desarrollo del caso, orientándonos a recordar y analizar conceptos anatómicos, biomecánicos y de fisiología articular, los cuales son importantes fortalecer para así lograr un buen razonamiento clínico e intervenciones eficaces, siendo por esto que asociamos los signos y síntomas de la usuaria dando con su diagnóstico. Y en conclusión, basar nuestra intervención en evidencia nos ayudó a aportar consideraciones en aspectos fundamentales de la intervención.
Y como futuros terapeutas debemos tener en cuenta siempre que las órtesis confeccionadas deben ser estéticas, no deben generar puntos de presión para así tener un tratamiento efectivo.